Buenas, mi nombre es Belén Díaz, soy de la especialidad de Bellas Artes y mi materia es Educación Plástica y Visual. A continuación voy a exponer mi tarea para la asignatura de TICS en la UMH, llamada Lenguaje Visual en la Fotografía, Ángulos, Planos y Encuadres. En el índice encontramos los ángulos y los tipos de ángulo, los planos y los tipos de planos, el encuadre y sus tipos, las actividades y finalmente tenemos los créditos. El ángulo en fotografía lo usaréis para generar efectos visuales. Estos dependerán de la posición de la cámara respecto al sujeto o objeto. Los ángulos os pueden transformar por completo una composición. A continuación veremos qué tipos de ángulos podéis utilizar en las fotografías. El ángulo frontal, para realizarlo os tenéis que situar al mismo nivel que el sujeto. Este ángulo os aportará estabilidad y naturalidad en vuestra composición fotográfica. Hay que decir que este ángulo es el más utilizado, ya que es bastante sencillo y muy efectivo. El ángulo picado lo realizaréis desde una posición elevada. Con esta técnica conseguiréis que el sujeto parezca más pequeño de lo que es. Además, podréis mostrar inferioridad, angustia o soledad en vuestras composiciones fotográficas, como podéis ver en las imágenes. Si queréis conseguir un ángulo contrapicado, tenéis que colocar la cámara debajo del sujeto o objeto que queráis fotografiar. Este ángulo os ayudará a que vuestra imagen tenga un aire de grandiosidad, superioridad y dureza. También un poco de desequilibrio, tenéis que tener un poco de cuidado. En el ángulo cenital, conocido como ojo de pez, para obtener este ángulo tenéis que ubicaros en posición vertical y mirando por debajo al sujeto. Esta imagen os proporcionará un efecto de vértigo. Es muy útil para la fotografía de paisajes o si queréis hacer fotografía arquitectónica. El ángulo nadir, este ángulo es el opuesto al cenital. Para realizarlo tenéis que poner vuestra cámara en línea recta con la parte inferior del sujeto a fotografiar. Este ángulo es el más usado en fotografía arquitectónica, ya que genera amplitud y grandiosidad en las composiciones. Ahora veremos qué es un encuadre y qué tipos de encuadre podéis utilizar. El encuadre es la acción de seleccionar y componer de manera creativa, eligiendo los elementos que vayan a aparecer en la fotografía. ¿Cuáles queréis destacar? A continuación vamos a ver qué tipos de plano hay y podéis utilizar. En el desencuadre conseguiréis un desencuadre cuando vuestra imagen esté desequilibrada, es decir, cuando la fotografía tenga un mayor peso visual en un lado que en el otro, como podéis ver en estos dos ejemplos de fotografías que os he puesto. Vamos a hablar de diferentes encuadres. El encuadre cuadrado está en desuso, era muy característico de las cámaras Polaroid. Transmite solidez y estabilidad. El encuadre horizontal es el formato más común. Lo podéis usar para transmitir paz y tranquilidad. El encuadre vertical es el más adecuado para los retratos. Es el más utilizado comercialmente para la publicidad, revistas, portadas. Si queréis obtener una fotografía que dé sensación de fuerza y solidez, debéis utilizar este formato en vuestra fotografía. En cuanto al encuadre diagonal, el eje dominante es el diagonal. Es un buen encuadre cuando queráis expresar en vuestra fotografía dinamismo, movimiento o fuerza. Este encuadre se usa bastante en el mundo del cómic, ya que requiere de planos muy dinámicos y muy visuales. Por último, tenemos el encuadre panorámico. Este encuadre está muy de moda, ya que lo podéis encontrar hasta en vuestros móviles y también en programas de edición. Este encuadre es muy útil para realizar fotografías de paisajes. Ahora pasaremos a ver qué es un plano y qué tipos de planos podéis utilizar. En fotografía, al igual que en el cine, los planos son empleados para expresar la proporción que tiene el sujeto o objeto dentro del encuadre fotográfico a representar.
Primero veremos qué es un plano general. El plano general podemos ver tanto al sujeto como al entorno que le rodea, sin ningún tipo de recorte. Por otro lado, el plano entero le daremos más importancia al sujeto que al entorno. Es muy recorrido en la fotografía de moda este plano. En cuanto al plano americano y plano medio, el plano americano o 3/4 tiene su origen en las películas western, que se caracteriza por este tipo de encuadres a la altura de las rodillas. Por otra parte, para conseguir un plano medio tenemos que encuadrar al objeto hasta la cintura. También tenemos el plano medio corto. Para realizar esta fotografía tenéis que encuadrar desde la cabeza hasta la mitad del cuerpo. Aquí la atención la tenéis que poner en el sujeto. En el primer plano lo utilizaréis cuando queráis destacar un rostro o queráis mostrar una imagen más íntima. Para terminar con los planos tenemos el primer plano. Encuadraremos desde la cabeza hasta el mentón. Es un plano que expresa intimidad. Finalmente tenemos el plano detalle. Lo usaremos para destacar elementos específicos. Enfatizaremos ciertos elementos intensificando los gestos y los detalles. Actividad 1. Ahora vamos a describir la actividad. Tenéis que elegir un plano, un ángulo y un encuadre, los que prefiráis, y con ello crear 3 composiciones fotográficas. Tenéis que tener en cuenta lo que queréis transmitir. El mensaje ha de ser claro y sencillo. Venga, animaros y a crear. En la segunda actividad, una vez que tengáis vuestras composiciones, las representaréis en papel para crear una serie de viñetas de cómic. Emplearéis 2 técnicas secas y 2 húmedas. Así, combinaremos el cómic, la fotografía y las técnicas gráfico-plásticas. Poned vuestra imaginación y creatividad en marcha. Por último, tenemos los créditos. Las imágenes han sido obtenidas desde la página Flickr, bajo la licencia Creative Commons. Como podéis apreciar, hay diversas licencias. Podemos apreciar licencias de reconocimiento compartir igual, de reconocimiento no comercial compartir igual y la más restrictiva, reconocimiento no comercial para obra derivada. Un saludo y espero que os guste el vídeo.